Amigas y amigos que nos siguen en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con el ciclo de presentaciones de libros y diálogos con los poetas que están participando en este octavo Festival Internacional Primavera Poética. Hemos publicado con la Municipalidad de Lima y su programa Lima Lee una serie de 65 títulos de poetas de 17 países. Hoy vamos a tener el honor y el gusto de poder compartir durante los próximos minutos con un escritor muy querido, muy leído además, y a quien hemos tenido el privilegio de tener en nuestra capital, además en Huánuco, además de publicarle también un libro en físico, y hoy nos está entregando otro libro, es una antología poética, una especie de repaso por parte de su obra. Me refiero a Iván Oñate. Iván Oñate tiene una obra vasta, yo voy a estar a medida que vayamos conversando, diciendo sobre los libros que ha publicado, los países que ha visitado, cuál es, de repente, le voy a preguntar a él, ¿no? Cuál es la intención estética quizá de sus versos y todo lo que tiene que ver con la producción de un gran poeta como es Iván Oñate, poeta de la hermana República de Ecuador, uno de sus referentes más puntuales, pero sobre todo un amigo correcto, coherente, honesto, que esta tarde nos está acompañando en este ciclo de diálogos y presentaciones. Querido Iván Oñate, buenas tardes, bienvenido a Lima Lee. Muchísimas gracias, Harold querido, a través de tu persona que quiero tanto y que tanta gratitud guarda. Quiero enviar pues mi saludo, mi abrazo a Lima y a Perú. Como te decía en alguna vez anterior, tengo la suerte, la fortuna y el orgullo de tener familiares peruanos, tanto como los tengo también del norte de Colombia. Me Y eso comentaba, muestra cómo éramos América Latina, ¿no? me comentaba hace unas horas en diálogo con Javier Oquendo, que te quiere mucho, que además ustedes son paisanos, son paisanos de tierra, dice que ambos nacieron en Ambato, Así y, es. y Javier además confiesa que en Ambato han nacido grandes poetas ecuatorianos. Entonces, te leo a ti, conocí la poesía de Jorge Enrique Adún, el propio Claro. Javier Oquendo, ¿no? Y me hace pensar que de pronto Ambato es la Piura de Perú, ¿no? Así como en Piura que han nacido poetas muy valiosos. Cuéntame un poco sobre esa magia que tiene Ambato como región y como tierra, que él le ha podido entregar a la historia y al proceso de la literatura ecuatoriana a poetas maravillosos como tú, como Adún, como el propio Oquendo. Sí, encantado, mi querido Harold. Bueno, antes que Adún, que es pues un gran poeta, pero tenemos allá la fortuna de tener a Montalvo, por ejemplo, ¿no? Juan Montalvo, que escribió nada menos que los capítulos que se olvidaron a Cervantes. Nada Ahora que menos. han comentado los más grandes escritores del mundo, ¿no? Incluido otro ídolo para mí que es Jorge Luis Borges. Yo como lo he investigado tanto Borges decía, ¿cómo puede ser posible que no hable de Montalvo, ¿no? Sobre Cervantes? Pues sí habla y dice que es un gran prosista y que es un venerador de Cervantes, ¿no? Bueno, también tenemos a Juan Leomera, que es el autor del himno nacional, a Juan Benigno Vela. Tenemos un gran novelista que no se le ha nombrado mucho, Luisa Martínez, que es el que escribe la primera novela que se titula A la costa, es decir, el viaje desde la sierra a la costa, ¿no? Porque como somos muy parecidos entre Perú y Ecuador, tenemos también la cordillera de los Andes y tenemos la costa del Pacífico, ¿no? Pero a diferencia es que acá en la sierra se hicieron los grandes latifundios de agricultura, porque es una tierra muy fértil. Entonces, a comienzos del siglo XX,
comienza a haber un éxodo a la costa, porque antes el trópico era acá prácticamente olvidado, era muy difícil acceder a él. Venían por barco, Guayaquil crecía, eso sí, un gran puerto, pero era muy difícil el acceso a la sierra. Entonces hay una famosa novela de Huasipungo, de Jorge Icaza, Casa, claro. que precisamente se trata de subir un piano, ¿no? O sea, la novela tiene como uno de los leitmotiv cómo suben un piano desde el puerto, desde Guayaquil, cargando los guandos, ¿no? Los indígenas cargando el piano para los señoritos y señoritas de Quito. Pues esa es la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, a la costa es el camino contrario, cómo los campesinos, los liberados del feudo ya agrario de acá de la sierra ecuatoriana, comienzan a emigrar a la costa, que ya empezaba con las exportaciones del cacao. Ahí empieza la riqueza del gran cacao, del café, del banano posteriormente, ¿no? Entonces, Ambato, a ver, vamos a por qué. Es lindo, ¿no? O sea, es la tierra de las flores y de las frutas. Pues es una tierra muy, muy fértil. Pero ¿por qué tiene eso? ¿Por qué fueron escritores? Me gustaría dar una explicación más bien sociológica. Porque en realidad es extraño, ¿no? Sucede en varias partes de América que siempre hay alguna región, por ejemplo, con Rafael Sarabia, hablábamos de España, León, León que nos entregó a Gamoneda, León que entregó a Panero, el papá de Leopoldo María, León que entregó al poeta Juan Carlos Mestre, ¿no? Entonces, venimos al Perú, ¿no? Por ejemplo, en Piura, Marco Martos es de Piura, Roger Santibáñez es de Piura, Miguel Ángel Zapata es de Piura, el gran Miguel Gutiérrez es piurano, y conversando hoy, un diálogo de amigos, ¿no? Llegamos a la conclusión que en Ecuador sucede eso con Ambato, Iván Oñate, Jorge Enrique Adún, Vera, Montalvo, Martín. No, exacto, o sea, ¿a qué se debe eso, querido Iván? Yo pienso que hay un origen sociológico también, ¿no? A ver, Ambato es una tierra muy liberal. O sea, en el sentido de que ahí la gente produce, o sea, estoy hablando históricamente, mientras Quito, ciudad que adoro y donde vivo, porque soy profesor universitario ya 45 años, ya me jubilé de la cátedra, pero ahora dirijo la revista Anales de la Central, y una ciudad que me ha acogido, o sea, estoy hablando con cariño, pero las verdades son las verdades, ¿no? Quito, como era la capital, era un distrito administrativo político. Entonces aquí habían los ministerios, los empleados públicos, etcétera, ¿no? Y eso va a determinar un tipo de cabeza, como el Chuya quiteño, también novela de Jorge Icaza, que es el citadino bueno para tocar la guitarra, el pasillo, contar chistes, conquistar a la señora, o sea, el vividoria de la ciudad. Pero siempre, como dicen en la costa, chiro, o sea, pobre, ¿no? En cambio, en Ambato es una tierra dedicada a la agricultura en primer lugar. Mis padres, por ejemplo, eran dueños de tierras, agricultores, ¿no? Y además de molinos, también mi papá, que era la primera gran industria ecuatoriana, la agroindustria, o sea, los molinos, ¿no? Y mucho comercio con la costa, porque es un puente de salida a la costa. Entonces, cebollas, papas, maíz, todo lo que se produce en la sierra sale por Ambato a la costa. Y fíjate, esto es extraño. Y viene de la costa a Ambato las naranjas, las papayas y todo eso, y regresa a la costa. O sea, se distribuye a otros puntos de la costa ecuatoriana. Entonces, eso te está dibujando una gente que tiene poder adquisitivo, donde creció el liberalismo. Por eso Montalvo es el primer liberal ecuatoriano en contra de los conservadores que estaban más que nada fincados acá en Quito. Entonces, por ejemplo, para que se escriba la primera novela, vos sabes que analizando sociológicamente, para escribir novelas se necesita ya otro criterio, otra estructura ideológica, ¿no? Que es ya la formación burguesa, o sea, del hombre que tiene sentido de que puede vivir por sí mismo, por sus propias manos.
Y pienso que eso ha hecho que los ambateños seamos un poco más independientes en ese sentido. Pero claro, estoy hablando de hasta un Ecuador que no conocía el petróleo, porque cuando ya aparece el petróleo crece la clase media en todo el país, hay unas reformas, pero antes del petróleo, que es mi caso, ¿no? Yo me fui a estudiar en Argentina en 1968 y recién empezaban las noticias de que se descubrió petróleo en el Ecuador. Y en los 70 empieza ese desarrollo de una clase media y donde aparecen poetas, escritores de la clase media. Antes no, era un Incluso poco más. hasta, incluso hasta se han dado el gusto de exportar, digamos, savia, ¿no? La mamá de J. Mario Arbeláez es de Ambato. Sí, 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 sí. Por ejemplo, Claro, y lo interesante es que mi esposa, que está escuchándome en el otro cuarto por Facebook, es también ambateña, pero es de una parte de Ambato, o sea, cruzas el río Ambato y ahí sí que hay es la parte de los frutales, de los duraznos, y ahí se llama Pinjo. Y también un pueblo donde han aparecido artesanos. Entonces, la mamá de J. Mario Arbeláez me ha contado porque el papá era sastre, la mamá fue con ese oficio desde Ambato, Ecuador. Y claro, los y hay, genes poéticos también, ¿no? claro, y hay también un hermoso poema de nuestro amigo Juan Cameron, que no, yo no conozco a Ambato, me han dicho que en sus calles han nacido escritores y próceres y tal vez hasta toreros, dice, ¿no? Tiene Ah, bueno, un, y tiene un hermoso poema, Juan Cameron, ¿no? ese es Pero, de los toreros y que ya quedó en promesa, Harold, que te quiero mucho por tu generosidad, pero acuérdate que quedó pendiente mi libro de cuentos claro, el y hacha ahí va a enterrada. encontrar. Y ahí hay un cuento que se llama La Media Estocada. Bueno, y te cuento por qué tienes que publicarme eso. Ya tiene varias ediciones, tiene traducciones, pero hace No, poco antes que se lo lleve Netflix, por favor. firmé con Netflix Ujú. para esto de los toreros y todos los cuentos. Primero me contrataron por lo de los toreros, la media estocada. ¿Por qué Ambato tiene la tradición de los toreros? Que es interesante. Bueno, para los amigos esto les va a parecer simpático. Estaba yo en una feria de libro de Bogotá, hace ya algunos años, y me dicen, señor Oñate, le buscan en el lobby, bajo, y era un chico, Robert Uribe, que me buscaba y me dice, me llamo Robert Uribe y soy antitaurino. Y mi cuento es de toros, ¿no? Entonces yo dije, a ver, que aquí me viene a reclamar o qué. Entonces dice, Iván, quiero que me des los derechos de tu cuento de los toreros. Porque él me había dicho que él fue el que comandó la toma de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá. O sea, dijo, desde que ya los tomamos la plaza, ya no hay más toros en Bogotá. Ahora se hacen conciertos de rock, viene Pink Floyd, vienen otros, pero ya no hay más toros. Entonces a mí me quedó esa sorpresa, ¿no? O sea, digo, ¿y cómo así me pides de los toros? Dice, porque tus toreros y los toros tuyos no son de lo tradicional, es otra cosa. Claro, yo tomo el cuento ese de los toreritos de provincia, ambateños, fracasados, niñitos bellos, ¿me entiendes? Que podían haber sido los toreros más grandes del mundo, que podían haber estado en Madrid, que podían haber estado O en acá en el Bogotá. coso, o acá en Perú, en el coso de Hacho, que es famoso. Claro, claro. ¿No? Y cuando uno lee a Bryce de Chanique ve la conexión, o sea, cómo era en las ferias de Lima, la feria de Lima, la feria de Quito, la feria de Bogotá y antes la feria de Caracas y obviamente la feria de México, ¿no? Entonces, Claro. claro, la característica es de que les contratan a mis toreros un empresario español, don José, pero don José era diabético y se enfermó y tuvo que irse, pero es un hombre honesto, muy lindo, si no que eran pobres, ¿no? Y entonces ellos se pasan la vida esperando que vuelva don José. Don José, cuando se había inventado una artimaña, como no tenía para comprar toros y matarlos, adiestraron un toro para que se haga el muerto.
Entonces se llama el morucho. Y entonces, claro, eso despierta una ternura en los que leen porque el torito aprendió al juego. Pero ya para cuando tenían que ya romper la empresa, ya don José se iba, dice, ahora tenemos, para sacar algo de dinero, tenemos que matar de verdad al toro. Y entonces mi torero cuenta, su mozo de espadas, dice, te juro que yo cuando entré a matar, te juro que me dio miedo, me dio pena, no quería matar al morucho. Pero él se vino contra mí, él sabía que tenía que yo clavar esa estocada. Él vino, él buscó, entonces te enamoras del toro. Bueno, por ahí va mi hacha enterrada, que próximamente será editado en Lima. Por supuesto, ya compromiso público además. Compromiso público. Es que ya te digo, Público. agradezco al Perú. Tú no tienes idea, Jaro, tal vez te lo comenté, alguna vez que existió una feria de libro de Perú, de Lima. Fue una cosa impresionante, nunca me ha pasado eso en la vida. El fervor de la gente cuando leí mis poemas, cómo se me acercó recién se habían inventado los celulares a tomarse fotos, y una cosa que me conmovió, me dijo tócale a mi hijita así por lo de encima, ¿no? Y después veo una señora que avanzaba pálida, alta, y dice, ¿puedo darle un abrazo? Le sentí un acento, dice, soy la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos y me ha conmovido, déjenme abrazarlo. Y Lima. No, Que Dios les bendiga. Pero quién no conmoverse con poemas tuyos que pues, algunos hasta los tenemos en la memoria, ¿no? Por ejemplo, del hombre que escoge el árbol para suicidarse, ¿no? Ironía. Sí. Ironía. Que les dice famosos a esos dos poemas porque son cortos. Sí, no, pero son... Me acuerdo. Es el Ironía y Cuando morí. Y entonces alguna vez en México, en Autónoma, ahí con los poetas del mundo latino, nos dicen, tiene que ser una lectura rápida, así chiquititos, porque ya no tenemos tiempo. Y me atreví a leer, a recitar, a decirlos de memoria, ¿no? Y desde ahí quedaron, siempre me piden la ironía y cuando morí. Ese no, es el árbol. Ese poema Ironía, es como quien dice, es un poema con estocada. Es como, claro. Y también, ¿lo tienes en la memoria? Sí, claro. Podríamos empezar a abrir fuego con ironía. Claro, a ver. Bueno, ironía, es un chiquito, a ver, dice, yo que hice del mundo un paisaje reseco y adverso, a último momento, tornarme ecologista. Y todo porque habían talado un árbol, el único, el que yo elegí para colgarme. Tremendo también, ¿no? Es un poema con estocada. Yo recuerdo cuando en la primavera del 2016 leíste en la Biblioteca Nacional, en el antiguo local de la Avenida Bancay, qué maravilla. con Samuel Cardich, y ahí conociste a Sixto Sarmiento, ¿no? El poeta ayacuchano, y Sixto me comentó que él había ido, creo que fue en octubre, un mes después, a México, había ido a una capacitación, ¿no? Del centro en el que él labora como profesor, y dice que estaba solo en México, dando vueltas por un parque y de repente pensando qué hacer, y de repente dice que ve a lo lejos a alguien que se parecía a Iván Oñate, y avanza rápido para acercársele y decirle algo, y efectivamente eras tú. Dice que se encontraron en México. Bueno, ¿cómo es, no? O sea, Iván Oñate de Ecuador, que vive en Quito, Sisto Sarmiento de Ayacucho, que vive en Lima, de repente están en México, en un lugar que no tiene nada que ver ni con Sisto ni contigo, justo se encuentran ahí un mes después de haber estado en la primavera poética, ¿no? Sí, es una cosa maravillosa eso de... Y eso es lo que ahora que me acuerdo, que me hace de acuerdo de la Biblioteca de Lima, que es un monumento, ¿no? Una cosa que la estaban restaurando cuando fuimos contigo, Harold. Sí. Pero qué lindo que lo hagan, qué bello, porque eso es un tesoro. Y ahí tuve el honor, ¿no? De ese homenaje que nos hicieron a 3 poetas ahí. Claro, tú, Samuel Cardich y Jorge Nájar. Sí,
Sí, que es un poeta que es uno de los fundadores del movimiento Horacero, que es uno de los movimientos más importantes que tuvimos en Perú en la década de los 70. Y bueno, Samuel Cardis, que es un señor poeta de Huánuco, que a mí me conmovió mucho, que ese día cuando, mira, estamos hablando de Cardis, que es un gran poeta, sí, sí, pero lamentablemente en países centralistas todavía, recuerdo a Cardis cuando dijo que era la primera vez que lo invitaban a leer en Lima, ¿no? En un evento en la Biblioteca Municipal Nacional. nacional. Pero, pero la poesía tiene esos aciertos, creo, y considero de que con poetas con tu trayectoria y con tu nobleza y la humildad, yo creo que un poeta cuando es horizontal como tú, además, a pesar de los libros publicados, al margen de los premios, de los viajes, y siguen teniendo esa calidad humana, ¿no? Y esa disposición para el diálogo, yo creo que son en realidad las grandes lecciones que quienes hemos empezado después recogemos para tratar por lo menos de acercarnos. Eh, Coméntame, querido Iván, sobre tu paso por Argentina. Tú tienes una fijación, no sé si es el término correcto, por Borges. Entonces, Sí. cuéntame, ¿fue Argentina, la estadía que tú tuviste allá, lo que te hizo acercarte mucho a la obra de Jorge Luis Borges? O de repente fue uno de los primeros escritores que te asombraron quizá y te movilizaron para que tú continúes en poesía? ¿Cuál es la relación que tienes con Borges? Mira, y para que veas cómo la vida da vueltas, así como me encontré en México con el poeta peruano. Voy a estudiar en Argentina. Mis padres estaban divorciando, ya eran viejos, yo soy el último hijo, y mi madre dice, bueno, para irme a estudiar en el extranjero. Generalmente los ecuatorianos escogían para irse a estudiar, digo, Estados Unidos o México o España, sobre todo España. Pero yo dije, me voy a Argentina, para mis amigos y todo era un poco de misterio. Lo que pasa es que en mi casa había una radiola antigua, de esas talladas hermosamente, que tenían esos discos de carbón, de 78 revoluciones, que había que poner una agujita para tocar cada disco y pasarles aceite. Y yo más que nada de travesura ponía los discos, porque ya habían los long plays y todo eso, ¿no? De vinilo. Pero yo por travesura ponía los discos de carbón. Y obviamente los discos que había eran de tangos, tangos antiguos, ¿no? Y, y me fue gustando el tango y habían zambas argentinas, porque eran discos que se importaban en los tiempos de mi padre cuando habrá sido joven, ¿no? Entonces me fui a la Argentina con eso. Pero me hago amigo, yo me fui a vivir en un colegio mayor, o sea, una residencia universitaria de muchachos, ¿no? Que estudiaban de toda medicina, ingeniería, etc. Y veo entrar a un hombre alto, serio, y me dice, Che Iván, me han dicho que tú eres, que escribes. Y yo no escribía, yo hacía letras para canciones, porque yo tenía un grupo de rock and roll, no de rock, de rock and roll, en mi colegio. Y ahora tienes un hijo que es músico. Sí, sí, mi hijo Iñaki. Entonces, yo quería ser el que tenía éxito en mis tiempos era el que imitaba a los Teen Tops, el que imitaba a Palito Ortega, el que imitaba a Enrique Guzmán. Ni siquiera Palito Ortega, porque no era muy conocido en Ecuador. Yo conocí esa música porque un hermano mayor mío, con 18 años, escuchaba Radio América de Lima los domingos mientras mi madre hacía un corderito asadito con papas y lechuguitas, y mi hermano prendía la radio que podía sintonizar Radio América de Lima y daban el top de las baladas que estaban de moda en ese tiempo. Entonces mira cómo ya se va acercando la cosa, ¿no? Entonces este señor resulta ser que después es conocido Amaro Nay. Su nombre verdadero es Javier Hurtado y Vizcarra, Lo de conozco, Callao, Lima. lo conozco, es un poeta, un moreno, Sí, ¿no? Lo conocí el año 99 en Lima, también de casualidad. Lo comento en 3 segundos. Yo trabajaba en un hotel, era asistente de gerencia de un hotel.
¿Ya? Y de repente un día bajo a recepción para ver cuántos huéspedes habían ingresado ese día y me dicen, ha ingresado un señor que firma como Amaro Nay, pero es su seudónimo, es poeta. ¿Ya? Poeta, sí. ¿Y dónde está hospedado? Está en la habitación tal, va a bajar a cenar. Y yo me quedé en el restaurante del hotel porque quería conocer al poeta Amaro Nay, que era peruano y que vivía en Rosario, en Argentina. Córdoba, Córdoba. Córdoba, en Córdoba, en Córdoba. Entonces, y lo conocí ahí. Yo tenía 20 años cuando lo conocí a Amaro Nay. Me alegra mucho que lo menciones, querido Iván. No, y mi no, o No te sea, interrumpo. para mí él es todo, porque él me descubrió. O sea, yo no tenía idea de que yo era poeta. Amaro Nay. Entonces me pide el cuaderno, porque yo digo, yo tengo un cuaderno de letras, dice, ¿me lo puedes dar? Y hablaba como, me lo puedes dar, ¿no? Entonces le doy. Claro. A los 8 días regresa y me dice, Iván, ¿querés publicarlo? Digo, me quedé sorprendido, ¿no? Y dice, porque hay una editorial de jóvenes poetas que estamos trabajando en esto. Entonces me llevó y me presentó. Y ahí conocí a señores que después van a ser grandes poetas argentinos. Por ejemplo, que acaba de morir hace poco, Paola Antonio, Jorge Paola Antonio. Sí, sí, claro. Conocí a Víctor Hugo Lejín, conocí a Maronay. Y entonces ahí publico mi primer libro cuando tengo 20 años, exactamente 20 años de edad, que se titula Estadía Poética. No he vuelto a reeditarlo ni en antologías porque verdaderamente eran poemas todavía muy principiantes, ¿no? Y desde ahí dejé pasar mucho tiempo hasta volver a sacar un libro que se titula En casa del ahorcado, que eso me abrió las puertas, se comentó, fue un buen inicio, pero porque yo ya había conocido nada menos que la poesía de Jorge Luis Borges. Pues ahora te cuento. Yo de Borges no conocía nada. Al que conocí fui a Cortázar, los cuentos, ¿no? Y era porque en una noche de mayo del 68 sucede el mayo parisino de Francia. Y entonces estábamos sintonizando la radio ahí, un amigo que tenía algo como, no era exactamente de onda corta, pero bueno, y que la revuelta de París, éramos todos de 20 años, imagínate ese fervor, ¿no? Entonces ahí escuchamos que andaba un argentino en la trifulca que se llamaba Julio Cortázar. Y le digo a un amigo ahí en Córdoba, Argentina, que yo he estudiado, le digo, ¿quién es este Cortázar? Y me dice, así haciéndome así, es un piantao, me dice, ¿no? Entonces quería decir, es un loco. Un loco. Como a mí siempre me atrae lo extraño, la próxima vez fui, busqué un libro, compré sus cuentos, porque me daba este gusto cada mes. El, me llegaba el giro de mi madre y lo único que yo me daba de regalo es comerme una milanesa con papas fritas, una 7-Up y me compraba un libro de Editorial Osada o de algo y me dedicaba a leer. Ahí aprendí a leer a Vallejo como no tienes idea, con un amor infinito. Y entonces de Cortázar comencé a evolucionar. Y lo raro era que no lo querían a Borges ni siquiera hasta cuando yo ya regresé al Ecuador. O sea, Borges era detestado, Borges no era querido, le decían que era de derecha, no lo leían. Y ese fue el destino hasta cuando yo ya fui viejo, grande. O sea, yo oía gente que no lo quería. Después resultó que se asistían a homenajes, se hicieron borgianos, pero cuando yo los conocí, lo que también después pasó con Neruda, renegaron también de Neruda, ¿no? Y yo empecé a escribir mis primeros poemas, porque yo le dije a un amigo, Juan Carrera, que me enseñe a escribir, cómo se hacen versos, y me dijo, lee primero, lee, por ejemplo, Neruda, y ahí vas robándote un versito, otro, y así vas haciendo las canciones. No llegué a hacer nunca una canción, creo que como dice García Márquez, es lo más difícil hacer una canción, pero felizmente la poesía vino por mí, porque eso es verdad, o sea, uno no busca la poesía, uno no hace la poesía, ella viene, cuando ella quiere, ella te dice el cómo, cuándo y dónde. Yo cuando pienso en Iván Oñate, se me viene a la memoria una imagen en la que tú estás dándole un abrazo a Juan Gelman.
Sí. Ese abrazo con Hellman, ese encuentro con Hellman, para salir, antes de salir de Argentina, eh, la poesía de Juan Hellman, cuánto de diálogo tiene de pronto con lo que tú escribes. Eh, no necesariamente con la poesía, pero sí, o sea, me gusta, gran poeta, ¿no? Porque hay una cosa que yo tengo, o sea, yo pienso que la poesía no está para inaugurar ni para vaticinar épocas futuras o bonitas, ¿no? O sea, por eso es que mi poesía es un poco cargada de pesimismo, ¿no? Pero hay algo terapéutico. Por eso volvamos a lo de... No, bueno, con Hellman ese abrazo que tú dices es en México y es mucho antes. Después tuve la suerte, justo con Javier Oquendo, de recibirlo en la Universidad Central, donde le hicimos un homenaje. Gran poeta, ¿no? La diferencia conmigo es de que yo creo que la poesía no puede ser comprometida. ¿Entiendes? O sea, la poesía no puede tener buenas causas, porque en la poesía no hace, cómo es ese dicho que dice, el hábito no hace al monje, ¿no? Entonces, la poesía verdadera para mí, y repito, es cuando ella viene, cuando ella te despierta su revelación. Y por eso es que va a haber poetas que son difíciles de hacer como ellos hacen. Por ejemplo, mira, el Teuco debe creer que le digo porque le quiero, pero por ejemplo, para mí un poeta argentino revelación fue el Teuco Castilla. Claro. Esa manera de escribir, por ejemplo, tiene aquí en el Ecuador ese libro que es sobre las piezas arqueológicas que vio él aquí en Quito. O sea, yo me quedo cada vez así, digo, porque para mí eso es imposible. Yo no puedo escribir, discúlpame que te diga así, pero a una piedra, una cosa así, y él saca su magia, saca la revelación que existe Pero en eres la... el cardenal, ¿no? Exactamente. Cardenal de Entonces, cariño, lo conocemos como de cariño, como el cardenal antiguo. Además, es quien nos bautiza cada vez que publicamos un libro, ¿no? ¿Te acuerdas de su sí, famoso sí, bautismo? el bautismo de Quito, sí. Sí, Entonces, cada poeta, por eso te digo, cada poeta está hecho para su destino, ¿no? Para lo que le eligió la poesía. Hellman fue elegido de un modo de poesía, el Teuco de otra. El único que es inimitable, porque Dios lo eligió, es César Vallejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una anécdota que quiero contar a los peruanos y a ver si están de acuerdo o no conmigo. sí, Pero dale. sucede que estuve en la Universidad de Columbia y tengo una gran amiga, que es la genio, porque ya tiene 96 años, Jim Franco, la que descubrió, que dice Carlos Eloy Martínez en su novela El cantador de tango, El cantor de tango, dice que para quien no sepa quién es Jim Franco, fue la que descubrió que Borges iba a ser Borges antes que el mismo Borges, que descubrió la novela latinoamericana cuando todos creían que era una cuestión de regionalismo, ¿no? Ella es la que descubrió para el mundo anglosajón a Vallejo. Y un día, aquí ya en mi casa en Quito, porque se hizo muy amiga mía, de mi mujer sobre todo, me dice eh, el ateísmo de Vallejo. Por eso digo, esta puede ser una buena discusión con Perú. Ujú. Yo le digo, para mí Vallejo, no, para mí Vallejo no es ateo, ¿no? O sea, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, grave. Y le digo, claro, y le entiendo a ella, porque para entender a Vallejo, o sea, estar, no solo entender, sentirlo, vivirlo, hay que ser andino como soy yo, hay que ser andino. Entonces, Bueno, aquí quien tiene un estudio maravilloso sobre Vallejo, que fue de hecho el prólogo al libro homenaje que le hicieron a Vallejo, es Omar Aramayo. Omar ya, Aramayo, que además está dejando un saludo aquí en la red, está también siguiéndonos la transmisión. ah, Él pues tiene un prólogo muy que entrega nuevas lecturas sobre Vallejo, ¿no? Incluso hasta compara algunos de sus versos con el gancho de un carnicero.
pero fuerte, Ya. ¿no? O sea, así, a ese ritmo, ¿no? Y yo alguna vez dije que de pronto también para entender a Vallejo necesitabas tener, como tú bien dices, esa vitalidad del hombre nacido en el Ande, pero además también esa sensibilidad de poeta, ¿no? Porque la lucidez la puede tener de repente el crítico o alguien que estudia, pero la sensibilidad del poeta, la cosmovisión del hombre andino, yo creo que eso no es gratuito. O sea, naces con eso, ¿no? Claro, es que con Vallejo sobre todo se vuelve sine qua non, ¿no? O sea, y para Javier, pues mi abrazo. Entonces le digo, no, es que o sea, alguien que lea ya con ese código, porque soy profesor de semiótica, ¿no? Y de semántica. O sea, alguien que lea con un semema, o sea, ya con la dirección de que Vallejo es ateo, o sea, ya no entendió nada, ¿me entiendes? Ya se fue por otro lado. O sea, es otra poesía. Pero si yo leo que está escribiendo desde el hijo herido, lastimado, como ocurre con nosotros, o sea, que estamos rabiosos contra papá, pero lo adoramos, o sea, que te queremos. Así entiendo yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, grave. Hay golpes tan fuertes de la vida, yo no sé, ¿no? Entonces, es un sentimiento de reclamo, pero solo puedes reclamar a la mujer que adoras y te deja, ¿no? Y mucho más a tu padre. Tú no tienes Marías que se van, le dice, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro. O también dice como los besos crucificados, los besos crucificados, ahí hay un soneto, El ¿no? madero curvado de tu beso. Sí, o Madero Curado. O ya volviendo para esto, ¿dónde estará mi dulce andina Rita? De Ujú. junco y capulí. Ahora que mi asfixia Bizancio Y y sangre Dormita. como un flojo coñac dentro de dormita como un flojo. ¿Me entiendes? Yo este rato está un poco, estoy viendo la ventana de acá en la sierra ecuatoriana y estoy viendo así que está un poco el celaje, ¿no? O sea, un poco la bruma. Esos son los Andes, solamente ahí están se puede dar esos versos de Cecítar Vallejo, ¿no? Que es, Mira, la tierra de Vallejo te quiere mucho, querido Iván. Sixto Sarmiento te dice, bienvenido, querido Iván, a esta primavera. qué lindo. Gloria Mendoza Borda dice, nuestra cultura es muy parecida. Omar Aramayo, respecto a lo que hablábamos hace un momento de Borges y de Argentina, dice, y de la poesía, como los amores te dicen cómo y cuándo. Claro, claro. ¿Dónde, cómo y cuándo? Así es, dónde, cómo y cuándo. María Juliana Villafane de Puerto Rico te manda un saludo, un fuerte abrazo. Eh, un abrazo maestro cuando habla del Ecuador y del norte peruano, te dice Francisco Galindo. Qué belleza poder oírlo de nuevo, maestro Iván, Charo Walteros. Ah, qué lindo. Saludos y un fuerte abrazo de parte de Shakira, profe, qué gusto verlo. Erika Almache, Sí, saludos Ivancito, Yanira Rodríguez y tanta gente, querido Iván, que te quiere y que está en este momento siguiendo la transmisión, atenta a tu presentación de esta antología poética que generosamente nos has entregado. es que ojalá esto debe estar grabado, Harold, porque es uno de los diálogos más Sí, bonitos que he tenido. Me gustaría conservarlo, porque les dejaba te voy a hablar enviar y el... una Y maravilla. Entonces, yo creo que en dime, esas conversaciones que de lo que se trata es de aprender del otro siempre, ¿no? Y aquí a los poetas que hemos convocado para esta primavera, son poetas que tienen, además de obra, tienen mundo, entonces tienen mucho que contarnos y a veces esa experiencia de vida es, por supuesto, mucho más aleccionadora que las miles de páginas que uno puede encontrar en un libro. Por eso, cuando yo converso con los poetas, me gusta lanzar la pregunta y escucharlos, porque de lo que se trata es de aprender escuchando, ¿no? Yo te escucho y aprendo. sí, porque ahora me han dejado hablar como con toda libertad. Entonces, mira, para redondear lo de Perú, cuando vino la época del hipismo, o sea, ya después de que salgo de Argentina porque cerraron las universidades, vino la época de los viajes en autostop y todo eso, ¿no? Y a mí me encantaba, hice muchos viajes por el Perú, por las sierras, por Huancayo, por Huancavelica, le llevé a mi esposa y mi niño chiquitito todavía, mi niño José Javier, nos fuimos a Huancavelica porque adoraba eso y quería conocer todas esas regiones de la sierra peruana, era fascinado. Entonces,
te juro que yo siento, pues, o sea, Vallejo es parte de mi sangre. El otro día recordé, porque estaba escribiendo el editorial de la revista de Anales en homenaje a nuestro poeta modernista Medardo Ángel Silva, que se mató hace 100 años, se suicidó. Entonces, recordé que en el 2004 estaba en Monterrey Julio Ortega, el peruano, el crítico famoso, Julio Ortega. Estaba Eugenio Montejo, el poeta, todavía estaba vivo, venezolano. Y ahí es donde le conozco a la Jim Franco. Y la Jim viene a felicitarme, me dice, no solo por Borges, sino que es el primer latinoamericano que no acepta el canon de Harold Bloom. Acuérdate, era el 2004. Bloom había estado de una moda impresionante a finales de los 90, con el canon occidental. Y entonces todo el mundo era en las universidades, pero yo no estaba de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo dije, si fuera del caso, en mi canon personal, estaría un árbol grueso, ¿no? Estaría Montalvo, y en la rama que sale la más sólida es Vallejo. O sea, y de ahí vamos hasta la ramita pequeña y florida que es el poeta modernista, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Y para escribir este editorial leí El País porque yo no me había enterado que ya había muerto Bloom. Y en El País decía, ha muerto el 19, ¿no? O sea, el poeta ecuatoriano se mató en el 1919 y Bloom muere en el 2019, o sea, 100 años. Entonces yo decía, en estos dos destinos que aparentemente no tienen relación alguno, nos enfrentamos frente al canon, porque yo reclamaba el derecho de las comarcas del mundo a tener nuestro canon abierto, a tener nuestros aprecios. Porque hay una cosa que me escuchen mis queridos poetas, ¿no? Una función es de la filosofía crea conceptos, ese es el papel, y estoy citando un poco a la libre, pero a Deleuze, a Gilles Deleuze, al filósofo. Nos dice, crea conceptos. La ciencia busca funciones, y el arte afectos y admiraciones. O sea, el fundamento epistemológico, semántico, semiótico del arte es el afecto y la admiración. Entonces, tú no puedes imponer que se quiera a alguien o se admire a otro. Por eso el canon, visto como era de Bloom, era impositivo y excluyente. Y me atreví a decir eso como ambateño que soy. En eso tiene otra buena cosa, Javier Oquendo, siempre dice, más ambateño que ecuatoriano hacia ese juego, ¿no? Ambateñamente me atreví a decir eso. Claro. Que bueno, nosotros, como hispanoamericanos, hijos de una lengua que no es cuestión de negar, sino que los fundamentos ontológicos, los fundamentos lingüísticos vienen de Grecia y de Roma, que llegó con el castellano. Obviamente que yo siento lo que significa decir achachay. ¿Se dice en el Perú achachay? ¿Para el frío? Claro, ¿o solamente chuy? Achachay, añañao. Y para decir el dolor, ayayay. Claro, ¿no? ayayay, por supuesto. Entonces yo no sabía por qué los argentinos, compañeros, me empezaron a pellizcar, y se mataban de la risa. Después me di cuenta que les causaba gracia que yo me quejaba diciendo ay, ay, ay. ¿Me entiendes? O sea, ese lenguaje, eso lo sientes, es tu cosmovisión, es tu vida. Entonces nosotros somos hijos de eso. Obviamente que somos mestizos. Tenemos un lenguaje, pero los pirares, cómo escribimos, cómo funcionan los versos, cómo funcionan las novelas, son a base de la lengua. Incluso un mestizaje que no debemos de... Es un mestizaje del que tenemos que sentirnos orgullosos, porque si bien es cierto, los españoles conquistan América, por usar el término, pero América había sido un imperio, que a su vez había subyugado a pequeños imperios.
Y España claro. en su momento también era otro imperio, o sea, en realidad por nuestras venas corren la sangre de dos imperios. Entonces, al margen de quién derrotó a quién, ¿no? Pero la vitalidad, la fuerza que corre por nuestras sangres y que nos hace mestizos, es la confluencia de dos imperios o de dos mundos totalmente quizá distintos, pero que ambos eran victoriosos, cada Claro. quien en su momento. Y ahora en cuestión del arte y la literatura, ¿no? O sea, yo estudié mi doctorado en España, en Barcelona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, qué hermoso descubrir cómo los jóvenes, ya bueno, los escritores un poco de nuestra generación anterior, de la mía, comenzaron a aprender a escribir, y ellos decían, porque descubrían los latinoamericanos. O sea, descubren a Cortázar, descubren a Mario Vargas Llosa, descubren a Gabriel García Márquez. Oh, y qué bonito suena, ¿no? Latinoamericano, porque en realidad americanos y latinos, digamos, a Europa, porque toda la literatura que ahora hemos heredado empezó en Italia, en Grecia, ¿no? Pero fue llegando a Portugal, a España, a Francia, o sea, toda esa parte es latina realmente, o sea, Claro. Y no, mira, para todo este mensaje para el continente. Yo era estudiante allá en la Universidad Autónoma de Barcelona y veía un programa de televisión que ahí eran en blanco y negro, estaba saliendo el franquismo, ¿no? Y hablaba un intelectual español, ya no me acuerdo quién era, pero hablaba y decía esto, un poco burlándose de nosotros los latinoamericanos. Y decía, ay, qué tal ridiculez, latinos hijos de los aztecas. ¿Cómo es eso? Latinos hijos de los incas, pero así burlándose. Yo tenía una furia ese rato cuando lo veía porque simplemente podía haberle dicho esto, señor, no se trata de piel, no se trata de sangre, se trata de la cabeza, de qué está hecha nuestra cosmovisión. Y nuestra cosmovisión latinoamericana está hecha de una lengua que se hizo en Grecia, que se hizo en Roma, que tiene como base el latín. Por exacto. eso somos latinoamericanos, no por la sangre, no por la piel, no por el pelo, porque eso es lo de menos, es por la cosmovisión nuestra es latinoamericana. Y esa debe ser nuestra posición. Por ejemplo, Perú tiene, y tal vez esto puede ser también otra manera que me inviten a hacer controversias. Por ejemplo, aquí me contaron de que están un poco demagógicamente nombrando de que la lengua madre es el quichua. Y eso es una falsedad total. Porque la lengua madre de alguien es la lengua en la que tú aprendes a pensar, a oler, a sentir, a ver. Hay un dicho semiótico que dice, ver es opinar, o sea, nada es neutral. O sea, yo veo el mundo, el color, los colores, veo hechos con la lengua latinoamericana, la mezcla mestiza de castellano y América, ¿ya? Entonces, ese es el peso que tiene la cosmovisión. Entonces, decirme por decreto de que mi lengua materna, no estoy, yo tengo grandes amigos míos que son de Otavalo, o sea, quechua-parlantes, pero les pregunto, ¿en qué aprendiste a hablar? Y toditos aprendieron a hablar en español. Entonces, Español, ¿qué claro. sucede? Que su visión es esa. Nadie está oponiéndose a recuperar la lengua, a respetarla, a quererla, a hacer libros, ¿me entiendes? Pero tampoco se trata de negar un proceso, que nosotros somos hijos de ese proceso, ¿no? O sea, yo soy hijo ya de generaciones acá, soy un mestizo, soy un latinoamericano, con muchísimo orgullo, y mi poesía refleja eso, gracias a Dios. No, y qué bien, además. Mira, ahora todo lo que nos estás, como quien dice, ilustrando, ¿no? Porque se trata de eso. Y te agradezco por esta conversación. Ali Calderón de México, te envío un abrazo también, Ah, querido Iván. Sí, lindo, y Ale. Ahora, mañana me toca conversar con Ali. En la mañana, y para todos están invitados, a las 11 de la mañana, vamos a continuar con los diálogos. Empiezo con Raquel Lanceros, la poeta española,
A las Sí, 4 sí. de la tarde continuamos con Hugo Francisco Rivela, poeta argentino, y a las 6 de la tarde con Ali Calderón, de México. No, cito Chévere. los espacios territoriales de modo referencial, ya lo he dicho y lo repito, yo no creo en fronteras, pero son poetas muy valiosos que viven en estos países que están ahora en un solo territorio, ¿no? Que es el de la poesía en esta colección que está publicando Lima Lee. Yo voy a leer la trayectoria de Iván Oñate para darle paso a su lectura. Nos pasó el tiempo volando, pero no vamos a dejar de escuchar, por supuesto, leer poemas a Iván Oñate. Así que quiero que sepan los amigos que, bueno, los que lo conocen, que recuerden quién es Iván Oñate y quienes no, que se enteren, ¿no? A quién es la persona con la que estoy dialogando. Iván Oñate nació en Ambato, en Ecuador. Su obra ha sido traducida al alemán, al francés, al inglés, al portugués, al rumano, al italiano. Cursó estudios universitarios en Quito, Argentina y España. Fue condecorado con la más alta presea que otorga la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Ecuador, el año 2011. Homenajeado en la Biblioteca Nacional del Perú el año 2016. Galardonado como huésped distinguido de la ciudad de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, en 2019. Ha publicado Osadía Poética en Argentina en el 68, en Casa de Ahorcado en 1977, El Ángel Ajeno en 1983, El Hacha Enterrada, un libro de cuentos en 1987, Anatomía del Vacío en 1988, El Fulgor de los Desollados el año 1992, La Canción de mi compañero de celda el año 1995, La Nada Sagrada, La Frontera, El País de las Tinieblas en México en 2008 y en Perú el año 2016. Cuando morí, la primera edición el año 2012 en México, la última en Ecuador el 2013. Epistemología de la Nada. Ha sido invitado por universidades de Estados Unidos, ha dictado conferencias magistrales en Lovaina, en Bélgica, en Guanajuato, México, Nuevo León, en Casa de América de Madrid, Poetas del Mundo Latino, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Salamanca el año 2019. Este señor es Iván Oñate. Qué honor y qué alegría poder haber compartido estos minutos contigo, querido Iván. Y ahora sí, te dejo para que nos compartas algunos poemas. Gracias, Harold, querido. Entonces vamos a leer este poema. Voy a leerlo porque, a ver, espérate, ya se me fue la... Dice, Finis Terrae. Madre, yo creí que me engañabas cuando hablabas de los hombres que viven en los bordes del mundo. Hombres olvidados de Dios y de los propios hombres. Ahora soy uno de ellos. Aquí no hay ayer, pero tampoco mañana. Solo la noche y el ruido espantoso de nuestro propio corazón en su solitaria locura. Ese es un poema inédito. De mis viajes de mochilero, este es de Estación Cochabamba. Era la tarde de un día hecho para siempre. Yo venía del sur, sin resignarme todavía, y con un número en la mano buscaba una puerta o una tumba, yo no sé. Pero di con plazas, con calles que no conducían a ninguna parte, con muros negros como los abismos que salían a detenerme o a empujarme, hasta dar con los andenes de una estación de fierros detenidos y tristes. Y allí,
con el papel en la mano, como una llave o un cirio inútil, fue que los vi a los tres, al viejo, al hombre y a la niña. O tal vez me equivoco, a la vieja, al hombre y al niño. O tal vez a los tres viejos o a los tres niños, pero ella era hermosa y el hombre era fuerte y el viejo pensativo. Y venían sucios, agotados, moribundos pero con furia, como si una tormenta de rayos y polvo los hubiera humillado en su miseria, o fueran los ángeles obrantes de una caída brutal sobre su propia tierra. Y pasaron, sin siquiera verme, pasaron simplemente, y yo dejé caer esa llave que no sonó, porque no hay sonido cuando algo cae al abismo. Tremendo poema. Entonces, No hay sonido cuando algo cae al abismo. Querido Iván, no puedes terminar esta lectura si no nos compartes la biografía apócrifa de Borges. Por excelente. favor. Encantado. Ahí está la portada en la pantalla de la antología poética. Vemos una mujer llevando como alforja o como mochila un corazón, ¿no? Sí, está hermosa. Esa es la antología poética de Iván Oñate, que ustedes pueden tenerla de modo gratuito. Sí, está ahí, está en pantalla. Sí, digo, pero algún rato tenemos que ir a la portada ahí, a bautizar en Lima, ¿no? Hay que bautizar el libro en Lima, por supuesto, con el rito del Perú. No puede ser de otra manera. Exactamente. Bueno, entonces voy a leer Biografía apócrifa de Borges. Y está dedicado a María Esther Vázquez. Este poema tuve la suerte, la dicha de que lo leía Mario Vargas Llosa en persona, en vivo, en una reunión que tuvimos allá en Houston, Texas. Y me preguntó cómo hacía María Esther Vázquez, y le dije que María Esther Vázquez ella me dio la autorización de que se lo dedique, porque fue una de las enamoradas de Borges, ¿no? Entonces, un poco para los jóvenes que nos estén oyendo, Borges, que fue el esplendor, que fue su álgebra y su fuego, sin embargo, ¿te acuerdas, Harold? Fue muy desdichado en amores. Se enamoraba de todas y nadie le hacía caso. Y entonces por eso escribí este poema. Biografía apócrifa de Borges, dedicado a María Esther Vázquez. Madre, apiádate de Borges, el enamorado. Cuídalo, que no resbale. Tu niño está preso de la peor de las cegueras, esa que permite ver la luz del otro lado, de todo lado. Luz que no pudieron sospechar y menos tocar las palabras. Ayúdalo a vencer los oscuros temores que heredamos en la sangre y esos otros más profundos y terribles que se esconden entre las páginas de los libros. Madre, consuélalo por la fatiga, por el insensato propósito de renunciar a ser Borges, aquel en cuyos brazos jamás desfalleció la mujer amada. Anúnciale que los materiales de un poeta son la humillación y la angustia, la convicción inexorable de un destino desdichado. Recuérdale que conocerá la gloria. A su alrededor se levantará un universo, un mundo embellecido por su álgebra y por su fuego, una ciudad querida y detestada, una ciudad donde millones de seres tomarán el ascensor o el subterráneo, pero con la certeza de haber perdido su destino. Una ciudad donde existe la única mujer
la única, y ella no lo ama. Trágica ¿no? Pero era así. Querido Iván, hemos disfrutado mucho de este diálogo, de esta lectura. Nos fue el tiempo, pero me gustaría que pronto nos compartas el último poema antes de despedirnos. Son despedidas pasajeras, por supuesto, siempre va a haber espacio para retomar los diálogos y sobre todo con la esperanza de que pase rápido este tiempo para poder realizar, ¿no? el encuentro en el que finalmente estemos todos. Gracias, Harold, y sinceramente quiero decirte, pues, y estas cosas hay que decirlos a tiempo y donde debe ser pertinente. Y quiero felicitarte porque realmente, para empezar, eres un gran poeta, pero qué Gracias. hombre tan trabajador, qué hombre tan trabajador. Eso es un ejemplo, es un orgullo, y siendo tan jovencito. O sea, porque, mira, o sea, todos tenemos nuestro ego, nuestra vanidad, ¿no? Pero así de encontrar seres que dejan a un lado eso y rescatan a los otros, a los viejos, a los jóvenes, como lo haces tú, eso merece sinceramente mi abrazo y mi gratitud, ¿no? Por esa generosidad. Porque contigo, por ejemplo, lo que haces, queda bien tu pueblo, queda bien esta colección tan bonita que ahora estuve viendo. Veía las fotos de cuando los chicos salía papel, lo leían. Se van a enterar de los poetas de América Latina, de los poetas clásicos. O sea, este tipo de son maravillosas y qué bueno que la Municipalidad de Lima esté empeñada en esto. Muchísimas gracias por encontrar las palabras de apertura del alcalde de Lima y eso Sí, hace sí. bien. Una ciudad linda, un país que quiero mucho, como te digo, tengo mis antepasados por ahí. Y gracias, Harold. Y para no cortarte el tiempo, pues mi otro poema que me sé de memoria, que es el chiquitito, que se llama Cuando morí. Con ese para despedir. Muchas gracias, querido Iván, por tus palabras, de verdad honrado con lo que has dicho y nos reencontramos en Quito en unos días también nosotros. Claro, claro, el día 24 y 28. 28 de agosto a las 5 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde, aquí 5 de la tarde en Argentina, por eso es que me confundí. 3 de la tarde tenemos dos reuniones, una el 24 a las 3 de la tarde, donde van a estar los veteranos de guerra, Marco Antonio Campos, Teuco Castilla, Rafael Soler, voy a estar yo, va a estar Miguel Ángel Zapata, y una poeta muy buena mexicana, Irma Elvira Tamés. Y en la segunda reunión, que es el día viernes 28, también a las 3 de la tarde, va a estar Harold Alba, va a estar Alfredo Pérez Alencar de Salamanca, va a estar María Casiraghi de la Argentina, va a estar Margarito Cuellar de México, va a estar Javier Oquendo Troncoso y Paul Puma, que también es un poeta ecuatoriano. Entonces les invito para que nos acompañen ese día y te digo cuando morí, para despedirnos. Cuando Gracias, morí, querido Iván. Gracias. para levantarme la tapa de los sesos, no hizo falta una Magnum 44 o la Luger que portaba Marlon Brando en el baile de los malditos. Bastó mi dedo índice apuntando mi sien. Fue un suicidio íntimo, discreto, silencioso. Gracias. Mi Iván, abrazo y mi muchísimas amor para todos ustedes. gracias. Gracias, querido Iván. Mañana nos encontramos nosotros a las 11 de la mañana con Raquel Anceros, a las 4 con Hugo Francisco Rivela y a las 6 con Ali Calderón. Pero, como estas cosas suceden así espontáneamente, para seguir con Marlon Brandon, yo voy a despedir el programa leyendo el poema James Dean de Iván Oñate. Qué lindo. James Dean, enfermo de ti, con los labios resecos de fiebre y de sed, un día desperté en el más despiadado de los desiertos. Desperté con la sabiduría irremediable de que en mi carroña habitaba un brusco adolescente.
un melancólico animal inepto para la dicha. Muchas gracias, querido Iván. Gracias a ti, Jaro. Gracias a todos ustedes. A los amigos, un abrazo a todos los que han escrito. Mi beso. Mañana aquí en Lima Lee, desde las 11 de la mañana. Gracias. Chévere. Mañana estaremos ahí en Lima Lee. Suerte. Buenas tardes. Boca